Continuamos hoy. La frecuencia de publicación va variando de revista en revista. Los trabajos son trabajos nuevos, donde van presentando los avances que han tenido los expertos en las diferentes materias. En cuestiones de revistas científicas pueden ser de física, de química, de ciencias sociales, en eso se dividen antropología, historia, todos los elementos de novedad que van surgiendo en el campo de la materia lo van difundiendo por medio de la revista. Esto nos sirve para validar y dar a conocer los conocimientos que se van obteniendo. Los articulistas generalmente son gente muy preparada, son peritos en la materia, son especialistas en la materia y la gran mayoría son investigadores con un grado de estudio mínimo, maestría. Y generalmente todos tienen doctorado y posgrado, es decir, después de estudiar la licenciatura, estudian la maestría, después estudian el doctorado y después estudian los posgrados. Todos estos han estudiado bastante y lo que dicen con referencia al tema es información de peso y muy importante. En el caso de ustedes, como estudiantes de secundaria, lo que van a hacer nada más es recopilar información para darle una estructura propia de los artículos de divulgación, en particular de un artículo de revista, en la que debe tener un título con una letra mucho mayor, debe tener imágenes, debe tener en el inicio debe aparecer de qué va a tratar el artículo, después en el desarrollo es cómo van recabando la información de eso y van añadiendo imágenes y haciendo diferenciación entre el título, los subtítulos, la información a pie de imagen, todos esos detallitos son muy importantes en los artículos. El día de mañana les voy a presentar un ejemplo de artículo sobre los huracanes tropicales. ¿Cuáles son las partes de la revista, no del artículo? El primero, puedes leerlo, son 10 elementos que tiene una revista de divulgación. Léalo, por favor, Vania. ¿No puedo leer yo? Sí, Diego. Las partes que la componen son 1, portada; 2, contraportada; 3, editorial; 4, índice; 5, sumario; 6, directorio; artículos; 7, texto; 8, fotos; 9, ilustraciones; y 10, anuncios publicitarios. Cada uno de esos apartados de la revista es cómo se construye y cada uno tiene una intención. En la portada va a ir la imagen del artículo principal. Y ese artículo principal no necesariamente está al inicio, puede estar dentro de la revista, puede estar en medio, puede estar al final. No tiene un lugar en particular donde va a estar el artículo de portada, pero va a ser el más importante. La contraportada es la parte de atrás. Ahora les traigo una revista. Esta es una revista de arqueología. Esta es su portada, esta es su contraportada. Y aquí está el nombre de la revista. Y aquí está el artículo principal, que va a ser Arte de los celtíberos, el relieve de Illescas. En esta revista va a tener
otros artículos, pero el que consideraron más importante por editorial es este, y lo ponen en la portada, como que es el descubrimiento principal de este periodo. Y esta revista es el número 21, es el año 3 de publicación, y es una revista española. Tiene su índice, y en esta parte está su índice, y tiene muchísimas imágenes. En general, los artículos de revistas están muy dadas a utilizar imágenes. Utilizan mucho la cuestión de las imágenes para llamar la atención. Cuando un artículo es como de este tipo, donde solo hay muchas letras, resulta a veces cansado. Sobre todo, esto es para especialistas. Es una revista de arqueología para estudiantes de arqueología o gente que trabaja en arqueología. Pero si fuera una revista para adolescentes como ustedes, se usa mucho más la cuestión de las imágenes. Si ustedes ven muy interesante Junior o muy interesante Skip, hay muchísimas imágenes. La mayor parte de la información se da por medio de fotografías. Y hoy en día, pues también en las nuevas tecnologías usan los códigos para que la persona lo pueda descargar por medio de sus aparatos y con los códigos pueda ver, por ejemplo, un video, pueda ver algunas imágenes o pueda escuchar un audio de voz. Hoy las revistas son mucho más dinámicas, interactivas con las personas, sobre todo en el caso de ustedes. A lo que quiero llegar en este punto es que cuando ustedes elaboren su artículo, usen los medios digitales que tienen a mano, su compu, pónganle imágenes, si quieren ponerle un link de enlace de algún video que ustedes consideran interesantes para su artículo, lo pueden añadir allá. ¿Sale? Diego, ¿qué le pasa, Diego? Tengo sueño. Dormiste tarde por estar viendo tu serie Este, favorita. No, sí, Diego. Con esto terminamos este apartadito. La actividad, ¿sabías que uno de los elementos detonadores, unas preguntas detonadoras de las revistas son, el ¿sabías que? Es como el muy interesante, en donde van a presentar una información que consideran novedosa y que la gente desconoce por alguna razón. ¿Sabías que los piojos no son de gente sucia? ¿O sabías que Marte tuvo agua en el pasado? ¿O sabías que una pelota de golf puede ser tan letal como una ojiva de bala? Y cuando se desarrolla el artículo, se explica por qué se puede dar esta afirmación. Es lo mismo de conozcas más. La intención es despertar la curiosidad en los lectores y posteriormente explicarlo de un modo atractivo, no tan profundo, no tan bien desarrollado, sino al nivel del público al que se están dirigiendo. En este caso, ustedes, el artículo que van a redactar o van a construir va a ser para gente como ustedes, para adolescentes. ¿Alguna duda hasta aquí? No, abrimos un tema nuevo. Esas son en general cómo es una revista temática. Lo que nos importa más es los artículos que van dentro de la revista temática. Pero para hacer el artículo requerimos información, información que sea válida, que sea interesante, información que nosotros vamos a ir obteniendo de diferentes fuentes. Y estas fuentes deben ser
o tener ciertas características para que la información que utilicemos sea correcta y adecuada para lo que se nos está pidiendo. Sophie, lea por favor. Puntos a analizar de los textos. Fuente confiable y actualizada. Tono serio, relajado, trivial, etc. Información, hechos, opiniones, inferencias. Objetivo es claro y evidente. Hipótesis, ¿qué es lo que quiere mostrar el autor? Argumentación, son sólidos, bien fundamentados. Muy bien. Empezamos con las fuentes. Confiable y actualizada. Como hoy en día los sitios web son los más utilizados para descargar información, lo que deben ver cuándo fue publicada. Hay artículos, información que está en internet que no se actualiza, que está ya desde hace tiempo. Hay información que sí es válida, que sí es confiable, aunque no esté actualizada, que tienen un valor permanente. Pero hay datos que tienen que ser actualizados para que tengan validez. Por ejemplo, de la población. Si usted va al INEGI del 2000, les va a decir que en Yucatán habían, creo que 1.600.000 habitantes, si no me equivoco. Y ahora en el 2020 ya llegamos a 2 millones. Si tú utilizas como fuente la población en Yucatán son de 1.600.000 personas, aunque el dato sea confiable porque lo tomaste de la página del INEGI, es un dato no actualizado y la información no sería adecuada. Por ejemplo, ustedes van a trabajar con la cuestión de la pandemia. Esos datos se van actualizando constantemente. La cantidad de contagiados, los que fallecen, los que se han curado o de cierto modo han salido del periodo de contagio, los que se han contagiado de nuevo. Hay estudios que van mostrando esos datos. Tanto por ciento de la población está contagiado en 2 ocasiones, 3 ocasiones. Tanto por ciento de la población vacunada se ha contagiado. Y te van mostrando una información, esta información que nos van presentando, sobre todo por las instituciones que están autorizadas para presentar esos datos que son de salud y de gobierno, lo van actualizando todos los días. Por eso tienen que especificar de cuándo es el dato, de la información que están utilizando. Los datos deben ser muy confiables y actualizados de la fuente que ustedes vayan a tomar. Verifiquen que las fuentes, como mencionó Andrea la semana pasada, que estas fuentes sean de instituciones, ya sea de gobierno, de educación o de alguna institución que sea seria o que sea reconocida mundialmente, como la cuestión de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Comunidad Europea, entre otras instituciones que proporcionan información que podemos considerar confiable. Tengan mucho cuidado con las fuentes falsas, con las noticias falsas. Ahí sí cuiden mucho ese elemento. El tono va a depender de cómo ustedes quieran realizar su artículo. ¿Cómo lo van a hacer? Serio. Es decir, toda la información que van a poner va a ser con un lenguaje técnico especializado, donde se demuestre la seriedad y se van a utilizar siempre la tercera persona para referirte al público lector. A eso se le refiere un tono serio, donde no va a dar pie a
opiniones, a cuestiones subjetivas, sino que todo va a ser desde el plano objetivo y la información tiene que ser exacta. En cambio, en el tono relajado es mucho más llevadero. En el caso de ustedes, les recomiendo que utilicen un tono relajado y trivial, donde tú puedes, cuando estás redactando, puedes usar palabras coloquiales como chavo, muchacho, utilizar un lenguaje juvenil propio de ustedes, aunque no esté escrito correctamente, pueden utilizar un lenguaje por medio de emojis u otros elementos que les puedan ayudar a dar a entender la idea que ustedes quieren manifestar en su artículo. El tono relajado y el tono trivial son más óptimos para el tipo de artículo que les estoy pidiendo, que es un artículo dirigido a adolescentes como ustedes. No sean demasiado serios, pero no por ello quiere decir que la información no es correcta o la información no es verdadera, sino el modo de cómo lo van a presentar. Ya no va a ser con un lenguaje técnico, ya no va a ser con un lenguaje exacto, pero sí va a ser objetivo. En la cuestión de la información, los hechos son sucesos acontecidos en la que tú no puedes cambiar nada. Por ejemplo, el 17 19 de septiembre del 2017 tembló en la Ciudad de México. Eso es un hecho, no lo puedes cambiar y esta información tiene que ser tratada como tal, como un hecho. No vas a poner, creo que en el 2017 hubo un temblor en la Ciudad de México. Eso de creo no es posible como una información confiable. Aquí es un hecho que tienes que corroborar si es verdadero o es falso. Los hechos se catalogan como verdaderos o falsos. O es verdadero o es falso. En cuestión de las opiniones, es la percepción que tiene un especialista en el tema, lo que piensa, lo que cree acerca del tema que se está tratando. Y una opinión debe ser respetable. Y una opinión puede estar de acuerdo o desacuerdo con esa opinión. La opinión en sí misma no podemos emitir un juicio de valor y decir, está mal lo que opinas. Es incorrecto manifestar o ir en contra de las opiniones de los demás. La opinión se respeta. Ahí tenemos que ser muy prudentes y poner en práctica nuestra tolerancia y nuestro respeto. Si uno opina algo que es contrario a mi modo de pensar, no por eso voy a dejar de escucharlo. Lo voy a escuchar. No estoy de acuerdo contigo, pero respeto tu opinión. O puedo estar de acuerdo con tu opinión y puedo tomarlo como una referencia para mi trabajo. Eso ustedes lo van a ir determinando y conforme van a pasando el tiempo van a aprender a diferenciar entre un hecho y una opinión y cómo es y cómo debe utilizarse dentro de los trabajos. ¿Qué es la inferencia? ¿Alguien lo recuerda? Eduardo no esté jugando. Les pongo un ejemplo de matemática. Alberto, 2 más 2, ¿cuánto es? 4. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Porque lo han enseñado desde siempre. Ok. Este proceso mental que tú hiciste se llama inferencia. Y así como hacemos inferencias matemáticas o llegamos a conclusiones matemáticas, también hay datos que nos permiten llegar a ciertas inferencias. Ustedes están dentro de la casa, están dentro de sus casas. Si escuchan un ruido de
¿qué infieren? O suena o el... Se Ustedes... escucha como una explosión. Okay. Y tú puedes inferir que un neumático se estalló o que hubo un disparo o que alguien detonó una bomba. Puedes inferir varias situaciones a partir de los datos que tú tienes. La inferencia es la suma de varios datos te va a dar una evidencia y tú vas a llegar a una inferencia, lo infiere, pero esa inferencia tiene que ser comprobada posteriormente. Pero en las revistas, al redactar nuestros trabajos, podemos hacer el uso de las inferencias. Por medio de los datos podemos llegar a conclusiones y mucho de nuestro conocimiento que hoy en día, y ustedes ya están en segundo año desde preescolar, primaria, primer año de secundaria, ya en segundo, se les hace más fácil llegar a hacer inferencias. Se les va dando ciertos datos y ustedes pueden llegar a la conclusión. Por el modo de cómo tocan una puerta, puedes inferir si es tu papá, si es tu mamá o si es tu abuelita. ¿Sí o no? En caso que su cuarto de ustedes tenga puerta o la casa tenga puerta. Digo, perdón, si la casa sea de manera y tiene acceso a la calle y alguien llega y golpea, puedes inferir quién es. Esta de las inferencias, ustedes poco a poco van a ir haciéndolo más útil. Conforme vayan avanzando en el tercer año de secundaria, en bachilleres, se van a dar cuenta de cómo van a ir construyendo conocimientos a través de las inferencias. La información debe ser, pero el objetivo debe ser claro y evidente. En ningún momento pierdan de vista lo que les pedí que redactaran en las clases anteriores. ¿Cuál va a ser el objetivo de su artículo? Dar a conocer la importancia de los cuidados en tiempos de COVID. Si ese es tu objetivo, es claro y en la redacción de tu artículo debe ser evidente que eso que tú estás pretendiendo va a estar bien plasmado en tu artículo. Si tu objetivo o tu propósito en tu artículo es que los adolescentes tengan una adecuada preparación para hacer frente a la pandemia de COVID o que tengan los protocolos adecuados en la pandemia de COVID, cuando tú redactes, debe ser muy claro, porque tu propósito es claro. Y eso, cuando tú lo leas, dices, ¿estás respondiendo al propósito que me planteé al inicio? ¿Sí o no? La hipótesis es lo que el autor quiere demostrar. En la próxima clase les voy a enseñar a cómo se redacta la hipótesis, es retomarlo. En primer año, cuando estábamos haciendo fichas y cuando hicimos la monografía, tomamos este punto de la hipótesis. La hipótesis es una suposición que tiene que el autor va a demostrar como verdadero o falso al finalizar su trabajo. Y la argumentación es la fundamentación de las ideas que ustedes tienen con referencia a un tema en particular y es el modo de cómo ustedes justifican que su pensamiento o su opinión sea uno y no otro. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a estos puntos de la fuente, el tono, la información, el objetivo, la hipótesis, la argumentación? ¿O queda claro? Sí queda claro. Estos elementos los van a considerar para cuando empiecen a redactar su borrador. Lo siguiente, recursos empleados para desarrollar las ideas en los párrafos. Ustedes van a desarrollar unos párrafos. Ya debieron empezar a descargar información para su trabajo de artículo. ¿Qué tipo de recursos hay? La explicación, la definición, la ejemplificación, la repetición y el comentario. Estos son algunos recursos que son útiles en el desarrollo de los textos, de los párrafos que ustedes van construyendo.
Lo vamos a ver con mayor calma el día de mañana, es decir, nos está agotando el tiempo y no vamos a poder cubrir todo lo que se pretende.